Hola, Pastor Omar, Pastora Rocío, Iglesia Vida por Vida, Lima, Perú. Lastimosamente estamos en línea otra vez. La verdad es que yo iba a viajar ayer sábado. Acabamos de terminar nuestra semana anual de ayuno, oración y consagración. Ha sido de gran bendición. Pero ya la segunda vez que me han cancelado viajes por aumento de casos COVID. Yo iba a ir a Tijuana la semana antepasada, luego ayuno y oración y luego estar con ustedes en Lima. Igual aquí en Nashville estamos viendo el pico más alto de casos COVID que durante toda la pandemia. O sea, Bolivia también están regresando a servicios en línea nomás. Monterrey, México dicen que ahora hasta 6,000 casos en la ciudad por día. Cuando era mucho eran 2,000 y luego bajó a 200, pero ahora 6,000 por día en Monterrey, México. Así que estamos en medio de como que no hemos salido. Pensábamos que que habíamos terminado con la pandemia, pero la pandemia no ha terminado con nosotros. Y creo que Dios aún incluso nos tiene en un horno de purificación de alguna manera. O sea, las pruebas, las dificultades, creo que aún incluso nos pueden servir. Pero aquí estamos y hoy es domingo de misiones para la Iglesia Vida por Vida. Y si quisiera hablar un poquito, darles un reporte de cómo estamos en nuestra familia Every Nation. Nosotros existimos, somos una familia global de ministerios, de iglesias que existimos para honrar a Dios y extender su reino al plantar iglesias y ministerios universitarios cristocéntricos, empoderados por el Espíritu, socialmente responsables en cada nación. Actualmente estamos en 81 países, faltan 114, así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir yendo, dando ofrendas, etc. En América Latina, para que tengan una idea, comenzando aquí en México, estamos en Tijuana, tenemos una iglesia establecida y estamos comenzando, yo digo estamos porque somos familia. Estamos comenzando una segunda iglesia en Tijuana y luego en Monterrey, México, en donde estamos así, tenemos una iglesia ya establecida. Al momento de grabar esta enseñanza, porque sé que algunos estarán escuchando pues más adelante, y estamos con sueños, ya hemos comenzado con alcances en la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, el Distrito Federal. Estamos orando por Guadalajara, también en un futuro hacer misiones y ministerio campus ahí. El pastor Rico Ford está en Panamá con su equipo, tiene un equipo de como 15 personas en total, 15 adultos, sus 3 hijos también, de Lima, Perú también, de los Estados Unidos, de las Filipinas. Estamos orando también por Costa Rica, estamos orando por Honduras, país de mi esposa. Guatemala, he estado en Guatemala desde el año 1985, he estado en Guatemala y Honduras. Tenemos un hermano en nuestra congregación Betel aquí en Nashville que es del Salvador, así que estamos orando por El Salvador. Tenemos una obra en la ciudad de Estelí, Nicaragua. Dios mediante estaremos visitando en como un mes. Así que estamos emocionados por eso. En Colombia, por supuesto en Bogotá, luego Fusagasugá, que están haciendo una gran obra y estamos con mira hacia la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, también en Ibagué, por supuesto en Lima, varias iglesias en Lima, también en Yurimaguas, Bolivia, 4 iglesias que están avanzando, están plantando nuevas obras también en la ciudad de Camiri, en la universidad. Y con nuestros ojos puestos en Montero, ciudad nueva que queda más cerca que Camiri. En Río de Janeiro tenemos un hermano de Sudáfrica que ha plantado desde Sudáfrica hacia acá, tiene su equipo ahí. Así que eso es lo que tenemos y como les digo, estamos orando. Se me olvidó los hermanos de Maracaibo, Venezuela. No se escucha mucho de ellos por la pandemia, crisis económica. Imagínense dificultades con las conexiones, pero sí estamos algo en contacto con ellos. Soñando, por supuesto, con Caracas. Tenemos una iglesia en la República Dominicana y también estamos soñando un misionero que está por plantar en la ciudad de Santiago de la República Dominicana. Así que estamos con esas varias obras. También tenemos una iglesia americana en Orlando, en la Florida,
que está haciendo mucha obra en Cuba también. Así que estamos y aquí en los Estados Unidos hasta incluso tenemos 4 o 5 iglesias hispanas. Estamos por tener una reunión de pastores de las congregaciones hispanas aquí en los Estados Unidos. Hay alrededor de 55 millones de hispanos aquí en los Estados Unidos. Es la minoría más grande, más que los afroamericanos. Entonces quería darles un pequeño reporte. A nivel global estamos haciendo obra universitaria en 1905 universidades. Claro, al momento de esta grabación, si usted escucha más tarde, al rato, es difícil saber, es como la pandemia, difícil dar las estadísticas, difícil controlar, así el reino de Dios se va extendiendo cada vez más y así estamos. Quería compartir un pasaje del libro de Hechos. Algunos ya saben este pasaje, Hechos 1, versos 6 al 8. Entonces, los que estaban reunidos, hechos después de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús, él pasó 40 días con sus discípulos, así estamos en esa cuarentena, digamos, de tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra después de la resurrección, antes de su ascensión. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y aquí el verso que muchos saben: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y así, en este pequeño pasaje, son 3 versos nomás. Si uno lo ve como a profundo, se da cuenta que hay por lo menos 4 puntos de conflicto, 4 puntos de desacuerdo, 4 puntos de tensión entre el pensamiento, la perspectiva de los discípulos y lo que Jesús dijo. Hay así como esas 4 diferencias de opinión, tensión. Los discípulos hacen una pregunta sencilla, según su perspectiva, según su expectativa. Jesús no contestó la pregunta, pero le está casi una regañada y también sí contesta la pregunta. Y yo voy a intentar explicar esos 4 puntos de tensión, de conflicto, aún entre Jesús y sus discípulos, que puede ser entre nosotros y Jesús también. Y con 4 preguntas sencillas. Primero, ¿cuándo? Señor, en este tiempo, ahora vas a restaurar el reino. Ahora, el tiempo, cronos es la palabra como cronología, como calendario. Y Jesús contesta: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Ni las épocas. Cronos, tiempos, épocas, en este caso es kairos, momento especial, momento de visitación, momento de especial designado de parte de Dios. Cuando Jesús comenzó a predicar, Marcos 1:15, algunos ejemplos de cómo se usa la palabra kairos en la Biblia. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. O sea, cuando él comenzó su ministerio, el kairos, el tiempo especial, el momento especial. Y yo creo que estamos en un momento especial, aún en esta pandemia que se ha extendido. Y si alguien está escuchando este video de aquí a 3, 4, 5 años, va a haber otras dificultades, otras crisis en que Dios puede moverse también. Y ahora incluso Hechos 3:19, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Dios. Kairos de alivio. Yo oro por todos ustedes que un kairos de alivio, una visitación especial de alivio en medio de... Yo sé que algunos han perdido seres queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, pero que haya tiempos, kairos, visitación especial, alivio de parte del Señor. Romanos
6:9, porque mientras aún éramos débiles, enfermos, angustiados, en aprietos económicos, a su tiempo, en su momento especial, Cristo murió por los impíos. ¿O qué tal Gálatas 6:9? No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, el kairos que decide Dios, su visitación, cosecharemos si no nos cansemos. El tiempo, los discípulos decían, ahora, en este tiempo, ya basta del Imperio Romano. Ahora mismo necesitamos un alivio, Señor. Pero yo creo que tenemos que entender también el concepto teológico. Teología es el estudio de Dios. Todo el mundo realmente tiene una teología. Aún el ateo tiene un pensamiento así de Dios que él cree que Dios no existe. Y así nos toca de alguna manera saber los tiempos de Dios. Estamos en el ya, pero todavía no. El reino de Dios ya vino cuando Jesús vino diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ya vino el reino de Dios, pero está por venir. Ya, pero todavía no. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y él contestó, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo allá, mírenlo acá. Dense cuenta que el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya, pero en su plenitud no. Ellos estaban preguntando, Señor, ¿vas a traer la plenitud del reino a Israel? Jesús dijo, no les toca a ustedes saber ni los cronología, ni las épocas kairos que Dios ha establecido de esa manera. Es un ya, pero todavía no. Parecido a nuestra salvación. Ya somos salvos, soy salvo por la gracia de Dios. Pasado y estoy siendo salvo, tiempo presente, un proceso continuo hasta la muerte. Estoy en ese proceso de santificación y seré salvo. En ese último día yo fallezca y vaya a la presencia del Señor, seré salvo en ese momento, mi cuerpo glorificado. ¿Se dan cuenta? ¿El diablo está derrotado? Sí, pero no. Ya, pero todavía no. Ya Cristo resucitó de entre los muertos, pero el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pasado, presente, cada vez que oramos, cada vez que evangelizamos, estamos derrotando, tiempo presente. Y él será derrotado en ese último día que el Señor lo manda al abismo, pues. Es un pasado, presente, futuro, el reino de Dios. El tiempo de Dios, pero en medio de la primera venida de Jesús y su segunda venida, yo creo que estamos viviendo un momento especial en donde el reino de Dios está avanzando en contra del reino de las tinieblas. Cuando Jesús venga, será derrotado el diablo, el reino de las tinieblas desaparecerá de alguna manera, su reino vendrá, así como oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es nuestra oración, trayendo el reino. Nosotros también. Y en el último día, el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Así el tiempo. No nos cansemos en medio de esta pandemia extendida. No nos cansemos en medio de la prueba que sea, porque si seguimos fieles cosecharemos y no desmayamos. Confiemos en que Dios ha establecido ciertos tiempos y épocas por su propia cuenta. No podemos determinar esas épocas, esas visitaciones, pero sí podemos aprovechar del momento en que estamos viviendo, aún incluso apresurando la segunda venida del Señor. ¿Cuándo? Realmente no sabemos. El Padre ha determinado ciertas épocas. Y luego el qué. Ellos preguntaron, ¿vas a restaurar el reino a Israel? En su contexto, ellos estaban esperando que viniera un líder militar, que viniera así como un gran David que derrotara a los filisteos, un Moisés que los pudiera sacar de Egipto, del imperio egipcio, de la esclavitud. En ese tiempo los discípulos estaban bajo el imperio romano,
ahora vas a restaurar el reino a nuestro pueblo Israel. Una pregunta política. Ahora nosotros vamos a tener el poder político otra vez. Vas ahora así a quitar el imperio romano, así como los israelitas habían sido esclavos en Babilonia, en Siria, y ahora habían regresado un remanente por lo menos a Jerusalén, pero bajo el imperio romano. ¿Vas a quitar estas dificultades externas? Estos poderes, gobiernos civiles que no podemos controlar, sino que nos están controlando. Y a veces nosotros también buscamos una resolución, un alivio en el gobierno civil. Ahora, yo busco mi alivio, mi salvación, mi rescate en el Señor Jesucristo. Porque aún aquí en los Estados Unidos hay dos partidos políticos, realmente ninguno tiene respuestas divinas. Ambos están peleando entre sí, están buscando respuestas, están buscando soluciones. Y como ellos no son Dios, no lo tienen. ¿Por qué se sublevan las naciones y los reyes se levantan contra el Señor y su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas? Pero el que se siente en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Les hablará en su ira, los aterrará en su furor, diciendo, pues yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Me dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Ciertamente anunciaré, pídame y te daré por herencia las naciones, me dice, como los confines de la tierra como posesión tuya. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Salmo 2. El Señor se ríe, se burla, les hablará en su ira, los aterrará en su furor. Yo he puesto mi rey. Y así estamos en ese conflicto. ¿Quién es el rey? ¿Es el gobierno civil o va a ser el pueblo de Israel como en los días de David? Los jueces a veces tenían poder, después idolatría y después esclavitud y después clamaron al Señor y así ciclos repetidos una y otra vez. Arrepentimiento y luego liberación, luego prosperidad y luego apatía. No estoy pidiendo más pruebas. Pero en medio de las pruebas, si podemos aprovechar para buscar de Dios, a veces el Señor permite prueba para que le busquemos, porque cuando lo tenemos todo bien, como que no lo necesitamos, que el Señor nos ayude. O sea, el reino de Dios es el gobierno de Dios en acción, no el reino a Israel para que, ni para la iglesia dominar a los demás, sino que la iglesia está llamada a proclamar el evangelio y servir a los demás, no dominar. Y aún en medio de ser dominado, podemos ser luces como Daniel, como Sadrach, como Mesach, como Abednego en Babilonia. Podemos ser de influencia a esos gobernantes paganos para que ellos reconozcan como a un Nabucodonosor que hay un solo Dios en los cielos. El reino de Dios es el gobierno de Dios en acción. El reino de Dios demuestra el poder y la justicia de Dios. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos orando de que el gobierno de Dios venga en nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación. Estamos orando que nuestra voluntad se alinee con el plan, el propósito de Dios mismo. Así que ahora vas a restaurar el reino a Israel. Jesús no contestó la pregunta, pero sí contestó la pregunta. Que ya el reino no le va a pertenecer a Israel, sino va a pertenecer a Dios y a través de su iglesia como copartícipes de la extensión del reino de Dios. Y luego, ¿quién? ¿Quién va a restaurar el reino? Jesús, ahora vas a restaurar, te toca a ti. Pensaban los discípulos que le iba a tocar a Jesús restaurar el reino. Pero Él les estaba diciendo que ellos mismos serían agentes del establecimiento de la extensión
del reino de Dios. Y a veces nos equivocamos tanto porque pensamos que nos toca a nosotros ciertas cosas y a Dios otras cosas, pero es como al revés. A veces pensamos que nos toca a nosotros ganar nuestra salvación por nuestro buen comportamiento. De hecho, muchos están bajo condenación del enemigo porque se han autoimpuesto reglas humanas y no los han cumplido. Entonces se están condenando por no cumplir sus supuestas reglas religiosas o son orgullosos por haberlos cumplido sin saber que la salvación es por gracia, viene como regalo de Dios. O sea, nos equivocamos dándonos a nosotros mismos la obligación de salvarnos, de mejorarnos, de santificarnos, cuando es Dios el que comenzó y perfeccionará la buena obra en nosotros. Y luego pensamos que Dios va a salvar a los demás sin nuestra participación. Señor, sálvalos. Yo estoy orando por Guadalajara, pero no estoy orando, Señor, haga una buena obra de salvación, por favor, Señor, haz algo, salva a los perdidos. No, yo estoy orando, Señor, danos un pueblo fuerte en Monterrey, en Tijuana y en la Ciudad de México para que podamos ir juntos a Guadalajara. Estoy orando por obreros, la mies es mucha, los obreros son pocos. O sea, Dios ha designado en su santa soberanía, su sabiduría, que Él va a salvar a los perdidos a través de la predicación de la palabra. Entonces no podemos orar por algo, que Dios haga algo que Él nos ha pedido que hagamos nosotros. Nos equivocamos por ese lado. Y yo sé que la salvación es de Dios en las otras personas, pero ¿cómo van a creer si no han oído el Evangelio? ¿Y cómo van a oír si nadie les predique? Así nos toca a nosotros participar junto con Él. Señor, ahora tú vas a restaurar el reino. En este tiempo se equivocaron en el cuándo, en el tiempo, se equivocaron en lo que es el reino de Dios. Se equivocaron en tantas cosas aquí. Vas a restaurar el reino. Dios salva a los por la fe en la obra terminada de Jesús. Y ahora incluso pienso en el libro de Génesis. Génesis desde el principio le dio al hombre, a la mujer, identidad, creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, los discípulos, los peruanos, los colombianos, mexicanos, centroamericanos, África, todos hombre y mujer, creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos identidad, tenemos propósito, domina la tierra, sujézguenla. O sea, por todo el mundo tienes un propósito de unirte con el plan de Dios, de llevar su gloria. Y luego lo interesante, aún de Génesis 1, del 26 al 29, es de que Dios le dio al hombre, a la mujer, el medio, que es la semilla. Les ha dado semilla de las plantas. A veces nosotros oramos por una cosecha milagrosa. Y Dios nos da una semilla. Señor, yo quiero que tú lo hagas todo. No, Él nos da una semilla, Él nos da una idea creativa y luego a nosotros nos toca. No estoy hablando de nuestra salvación, eso viene por la fe en Cristo Jesús, pero nos toca sembrar esa semilla en lo que es la evangelización. Puede ser una semilla de hablar la palabra a tu ser querido, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, compañero de la universidad. Puedes orar todo el día, pero si no hay una presentación del Evangelio, ellos no van a oír, no van a tener fe para creer y así pasar de la muerte a la vida. A veces estamos pidiéndole a Dios, Señor, cambia a mi pareja, prospera mi negocio. Y tú sabes que la fe sin obras está muerta. Dios te da una semilla a ti, te da un próximo paso de amor que puedes mostrar hacia tu pareja. Te da una idea creativa, una semillita, una idea creativa en tu negocio. De hecho, muchos han tenido que cambiar de carril en esta pandemia por las cuestiones económicas. Los que están vendiendo mascarillas, los que están haciendo pruebas COVID, los que están vendiendo Coca-Cola y una comidita al lado de la clínica. Ellos han cambiado de carril un poquito. Pídele a Dios una creatividad, una semilla y luego tú puedes dar el próximo
paso. En cuanto a las misiones, algunos lo que tienen que hacer es hacer misiones. Bueno, me estoy adelantando aquí. Veamos la otra pregunta. ¿En dónde? Recibirán poder, me serán testigos en Jerusalén, que es su entorno inmediato, el lugar más cercano, y ahí es donde debemos comenzar con las misiones. Pero no solo ahí, sino en Judea, un poquito más, aún incluso más grande, un círculo más grande entre Jerusalén y Judea. Primero te toca liderar a ti mismo, que es la persona más difícil de liderar. El cristianismo comenzó, como dice el pastor Rice Brooks, en el lugar donde hubiera sido más fácil desaprobarlo, en Jerusalén misma. Solo tenían que presentar el cadáver de Jesús. Y así a nosotros también nos toca ser cristianos, reflejar la luz de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras universidades, en nuestro vecindario. Nos toca ser cristianos. Judea y Samaria. ¿Dónde? ¿Qué es Samaria? Pongamos atención al contexto cultural, a la tensión entre los judíos y los samaritanos. Juan 4 nos habla, Jesús hablaba con la mujer samaritana. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero había un gran abismo cultural, había un gran abismo étnico, racismo entre ellos. Los samaritanos no se trataban con los judíos, viceversa. Y así en nuestro contexto, también en donde puede ser ese lugar en donde detestas. Puede ser ese lugar en las personas que hayas menospreciado, los ricos con los pobres, los nicaragüenses con los costarricenses, los mexicanos con los estadounidenses, los ecuatorianos con los peruanos, los de la selva con los de la costa, los bolivianos con los argentinos, etc. Esas diferencias socioeconómicas, color de piel, forma de hablar. Aún incluso, es el mismo español, pero yo reconozco que hay diferentes acentos. Así que esas personas que hayas menospreciado, ahí es donde Jesús también quiere que tú... Eso es una bofetada, es una tensión. O sea, y luego dice, bueno, Samaria, tú sabes, los discípulos Jacobo y Juan preguntaron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a los samaritanos que no querían que Jesús entrara a su ciudad? Vamos a hacer como Elías y pedir fuego. Eliseo, perdón. Pedir fuego. Los dos llamaron, Eliseo llamó, salieron unos osos. Pero luego, Hechos 8, los discípulos no llamaron fuego para consumirlos, sino oraron por ellos para recibir la llenura del Espíritu Santo. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Los mismos pueblos, las mismas naciones que se sublevan, conspiran contra el Señor y contra su ungido. Salmo 2, les daré esas naciones como herencia. Dios nos va a dar naciones como herencia. Y luego hasta lo último de la tierra. Otra bofetada, porque los judíos pensaban que solo en Jerusalén adoraban al Señor. El templo, tenemos este gran templo. Todo el mundo tiene que venir aquí a nuestra ciudad y Jesús los manda afuera. O sea, otro conflicto en su pensamiento. Va a seguir a todas las naciones. Y mis queridos hermanos, yo les animo a que sean testigos con el poder del Espíritu Santo. Si no han recibido poder de lo alto, pídeselo a Dios. Él puede llenarte con ese poder. No estoy cuestionando tu salvación, sino que hay una segunda llenura, tercera llenura de lo alto. Y luego comenzando en tu Jerusalén, ahora mismo comienza a evangelizar. No digas que faltan 4 meses, no digas que vamos a esperar la pandemia. Seamos creativos. Yo sé que están haciendo obras, creatividad que nos ha obligado esta pandemia. Les felicito por la obra que he escuchado, o sea, tanto en Lima, he escuchado en Monterrey, en Bolivia también. Están avanzando, en Panamá están avanzando a través de la creatividad cibernética. No digan, porque ahora el Señor está sacudiendo el mundo, sacudiendo sus ídolos, están buscando respuestas. Es la hora de la gloria del Señor sobre la iglesia, a través de la iglesia, hacia el mundo.
para proclamar un mensaje verdadero de amor y de luz, de esperanza, de confianza en este mundo y en el más allá. No diga, o sea, ¿en dónde? ¿Dónde estás? Y luego comienza a dar pasos. Estamos haciendo, yo les mencioné los planes para que ustedes, si no has sacado tu pasaporte, sea una Biblia para conocer a Dios y un pasaporte para obedecerle. No digas que eres muy pobre, no digas que eres muy joven, porque Dios sí te llamará, Dios te prosperará para hacer la obra. Algunos irán, otros yo estoy orando que el Señor los prospere en gran manera para que puedan ayudar económicamente en la obra. Yo creo que Dios puede prosperar a los peruanos, bolivianos, mexicanos, centroamericanos, suramericanos. Dios puede prosperar, ahora incluso al pueblo indígena, Dios les puede prosperar de tal manera que sean partícipes de este gran mensaje, que podamos ver de que la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren el mar. Así un pequeño mensaje a la conciencia, mensaje extendido a la conciencia. Pero de todas formas, adelante hermanos, el Señor está con ustedes, Él da su Espíritu Santo para extender su reino, no el nuestro, su reino. Y en su tiempo veremos la plenitud del reino de Dios, pero ahora podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y más allá. Déjeme orar. Padre, gracias por los que están viendo este video, sea inmediatamente o más tarde. Yo oro, Señor, que sean levantados, animados, que el Espíritu Santo les hable, Señor, de un próximo paso, de una persona por la cual pueden comenzar a orar y luego buscar de Dios para compartir tu palabra con ellos. Y Padre, oro que todos seamos partícipes de la gran comisión a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, sea con nuestras oraciones, nuestras finanzas, Señor, o también nuestra participación presencial. Gracias, oh Rey, por este medio, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.